En un hospital donde la verdad puede costar carreras, un niño surge para desafiarlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas han sido definidas y limitadas por un diagnóstico erróneo? En el Memorial de Chicago, los pasillos silenciosos guardan secretos que nunca debieron existir. Pero aquel día, un chico desconocido cruzó las puertas e hizo una promesa imposible: hacer que Emma Foster, que nunca había dado un paso en su vida, caminara. Y lo que él sabía cambiaría no solo el destino de ella, sino el de todos los que estaban allí. En el corazón de esta historia está el propio hospital, una institución que arrastra décadas de prestigio, dirigida por nombres que moldean la medicina de la ciudad. Y en el centro de esta red de autoridad e influencia está el Dr. Harrison, jefe de neurología pediátrica, el mismo que hace años firmó el diagnóstico que condenó a Emma a la inmovilidad. Es en este escenario que Jerome Williams, un niño negro de 10 años, huérfano y sin hogar, entra en escena. Comenta desde donde nos ves y haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y no tienes que salir del video. Aquí reunimos a quienes no permiten que estas historias se pierdan en el silencio. Para muchos, la vida de Emma era una historia cerrada desde la cuna, hija de un renombrado cirujano y mayor benefactor del Memorial, rodeada de tecnología de punta, pero prisionera de un cuerpo que no respondía. El diagnóstico de parálisis cerebral severa, hecho por el respetado Dr. Harrison, era repetido como una sentencia incontestable. Pero para quien mira de cerca, siempre hay pequeñas grietas en la narrativa oficial, un reflejo en los ojos, un músculo que tiembla, un instante en el que la mano parece querer obedecer. Jerome percibió estas fisuras como quien reconoce un idioma secreto, y en ese instante supo: alguien le había contado a Emma una mentira muy bien ensayada. Lo que aún no sabía era el tamaño de la resistencia que enfrentaría para probarlo. Estas historias casi nunca llegan a nosotros, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde para cambiar el desenlace. Aquí no es el caso. Hay algo en juego que, si se ignora, va mucho más allá de una vida confinada a una silla de ruedas. Es el poder de cuestionar verdades absolutas, impuestas por quienes deciden lo que es posible. ¿Qué harías si descubrieras que toda una infancia fue moldeada por conveniencia política y miedo a manchar un nombre famoso? Guarda esa pregunta, porque el detalle que transforma este caso de Emma Foster en algo único está a punto de aparecer, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Aquel día, el hospital estaba en su ritmo habitual. Pasos apresurados resonando en los pasillos encerados, el olor a antiséptico mezclado con el aroma distante del café de la sala de médicos, y la tensión constante en el aire que todo paciente siente, incluso sin saber explicarla. Emma estaba en la sala de fisioterapia pasiva, inmóvil, mientras una enfermera ajustaba los aparatos que ella ya conocía de memoria. Fue en ese momento que Jerome apareció en la puerta, observando en silencio. Sus ojos no recorrían el equipo o la silla de ruedas. Estaban fijos en las manos de Emma, como si buscaran algo que nadie más veía. Percibió un reflejo casi imperceptible cuando la música de la TV cambió de tono. Un detalle minúsculo, pero para él fue como escuchar un grito ahogado. El primer acercamiento no fue con palabras, sino con presencia. Jerome no llevaba bata, no tenía credencial, pero caminó hacia Emma con la seguridad de quien sabía exactamente lo que estaba buscando. Tomó un lápiz de la mesa y lo dejó caer a propósito cerca de su pie. El movimiento fue sutil, casi imperceptible, pero la punta del dedo gordo se movió. La enfermera no lo notó, ocupada con los registros. Para Jerome fue la confirmación que necesitaba. «¿Puedes oírme?», susurró, y los ojos de Emma brillaron por un segundo. Fue suficiente para que él decidiera. No se iría de allí sin respuestas.
Pero para eso tendría que enfrentarse a un muro de reglas no dichas y miradas que no perdonan a los invasores. Jerome sabía que el verdadero obstáculo no era convencer a Emma de que podía caminar, era atravesar el campo minado que se formaba entre él y cualquier intento de probarlo. En el memorial, cada gesto era observado, y la presencia de un chico sin parientes allí ya era, por sí misma, una afrenta a las reglas silenciosas. Cuando regresó al día siguiente, se dio cuenta de que ya no era visto como una curiosidad inofensiva. Las enfermeras cuchicheaban al verlo pasar, los guardias de seguridad lo seguían con la mirada y los médicos fingían no notar su existencia. Pero lo que realmente delataba que algo más grande estaba sucediendo eran las microhumillaciones. Puertas que se cerraban demasiado rápido cuando él se acercaba, respuestas evasivas a sus preguntas y ese tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Aún así, él seguía volviendo porque cada vez que se acercaba a Emma encontraba nuevas señales de que había algo mal con el diagnóstico y algo profundamente correcto en lo que él sentía. ¿Qué cree este niño que está haciendo aquí? La voz del doctor Harrison cortó el aire, baja, pero cargada de un desdén calculado. No era la primera vez que Jerome oía comentarios sobre sí mismo, pero en ese momento sintió que no era solo una crítica, era una declaración de guerra. Harrison no hablaba solo de un intruso, hablaba de una amenaza a su autoridad, de alguien que osaba mirar un diagnóstico firmado por él y decir, aunque de forma velada, «Esto está mal». La mirada del médico, fría y prolongada, decía más que sus palabras. Decía que Jerome acababa de pisar territorio prohibido. La tensión llegó a su punto máximo cuando Jerome, determinado a reunir pruebas, esperó hasta el final de la tarde para visitar a Emma, en un momento en que el flujo en el pasillo era menor. Trajo un pequeño objeto improvisado, una campanilla de metal, como las que su abuela Lily usaba para pruebas motoras simples. La colocó cerca del oído izquierdo de Emma y, luego, cerca del derecho. En el segundo toque, ella parpadeó 2 veces e intentó mover el hombro. No era un espasmo, era una reacción consciente. Jerome anotó mentalmente cada detalle, el tiempo de respuesta, el lado predominante, la secuencia de movimientos. Cuando la fisioterapeuta regresó, él se alejó, pero no lo suficientemente rápido para evitar que ella se diera cuenta. Su mirada osciló entre curiosidad y miedo, y en pocos minutos el rumor se esparció. El niño estaba haciendo pruebas a la hija del doctor Foster. A la mañana siguiente, Harrison convocó una reunión de emergencia con el equipo de neurología pediátrica. El ambiente era pesado, y Jerome, llevado allí por un guardia de seguridad, bajo el pretexto de aclaraciones, se sentó en un rincón de la sala. Con todos los presentes, Harrison reveló con una sonrisa controlada que había revisado el historial de Emma y encontrado anomalías en los registros más recientes. Las evidencias de Jerome, aunque no documentadas oficialmente, habían llegado hasta él. Y entonces vino el primer gran giro. Ante todos, el médico admitió que podría haber una condición atípica en juego y autorizó exámenes adicionales. Pero, para Jerome, no era un gesto de humildad. Era la primera maniobra de un hombre que sabía que necesitaba ganar tiempo y controlar la narrativa antes de que se le escapara de las manos. La noticia de la condición atípica corrió por el memorial como un reguero de pólvora encendido. Los enfermeros comentaban en los pasillos, los pacientes y sus familiares cuchicheaban en las salas de espera, e incluso médicos de otras especialidades aparecían con excusas para pasar por el ala pediátrica. Pero para Emma, el cambio más notable no estaba en las miradas externas, estaba en la forma en que las propias atenciones comenzaron a transformarse. La fisioterapia, antes conducida casi mecánicamente, ahora era observada por más profesionales, algunos anotando cada micromovimiento con atención redoblada. Ella sentía por primera vez que alguien estaba realmente buscando respuestas en su cuerpo.
y no solo cumpliendo un protocolo destinado a mantenerla inmóvil. Jerome, aunque no podía participar oficialmente, se quedaba en el rincón, registrando todo mentalmente, como si cada sesión fuera una pieza de un rompecabezas que él juraba armar. Pero también sabía que esta súbita atención tenía un precio. Cuantas más personas se dieran cuenta de que había algo mal en el diagnóstico, más se sentiría acorralado Harrison. Y un hombre así, acorralado, no reaccionaría con pasividad. En la casa de los Foster, el ambiente también había cambiado. El doctor Foster, antes resignado con la condición de su hija, comenzó a hacer preguntas discretas sobre los métodos que Jerome decía haber aprendido con Lily Williams. Al mismo tiempo, la madre de Emma oscilaba entre la esperanza y el miedo. Esperanza de que su hija pudiera tener un futuro diferente, miedo de que todo no fuera más que una falsa promesa capaz de destrozarla nuevamente. Fue en esta tensión doméstica que Jerome encontró a su mayor aliado, la doctora Chun, recién llegada al hospital y aún libre de las lealtades políticas que ataban a los veteranos. Ella se acercó a Jerome una fría mañana de martes, mientras él esperaba en la entrada para intentar ver a Emma, y le dijo: «Si lo que dices es verdad, no será fácil de probar, pero creo que vale la pena intentarlo». Esas palabras, simples y directas, se convertirían en el combustible para la siguiente fase de la batalla. Una fase en la que los errores médicos y las omisiones dejarían de ser solo sospechas para convertirse en evidencias concretas. Con el apoyo discreto de la doctora Chun, Jerome comenzó a acceder a información que antes estaba fuera de su alcance. Informes antiguos, exámenes archivados y notas de fisioterapeutas que habían trabajado con Emma en los primeros años comenzaron a revelar un patrón perturbador. Había señales claras de actividad neuromotora que nunca fueron exploradas, siempre justificadas como movimientos involuntarios en los historiales. Para Jerome, cada página era una prueba silenciosa de que el error o la omisión venía de mucho tiempo atrás. Junto a Chun, preparó un dossier, incluyendo descripciones detalladas de las reacciones que había observado y comparaciones con casos similares tratados por Lily Williams en el pasado. Sin embargo, la tensión en el hospital solo crecía. Harrison, percibiendo que estaba siendo lentamente acorralado, comenzó a restringir el acceso de Jerome al ala pediátrica. Pero esto solo lo motivaba más. Si no podía estar físicamente con Emma todo el tiempo, usaría cada segundo que tuviera como si fuera el último, registrando todo con los mínimos detalles. Por un instante, el hospital parecía silenciarse. En aquella mañana gris, los pasillos estaban menos concurridos, como si todos contuvieran el aliento antes de algo importante. Emma, acostada en la sala de fisioterapia, miraba por la ventana, observando hojas secas que bailaban en el viento, mientras Jerome, al lado de la puerta, esperaba la entrada de Chun. No había prisa, ni palabras, solo la conciencia de que estaban en un momento frágil, el tipo de pausa que precede un golpe de timón. Este breve respiro, sin embargo, no era un descanso, era la acumulación de tensión antes de otra escalada, y ambos sabían que, al cruzar aquella puerta, estarían más cerca de un confrontamiento inevitable con Harrison. Si esta historia te conmueve, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras, pero mientras estés aquí, serás parte de una comunidad que no permite que injusticias así sean barridas bajo la alfombra. En el Memorial de Chicago, un nombre famoso solía ser suficiente para silenciar las dudas. Pero ahora, cada nueva prueba que Jerome y Chun reunían creaba fisuras en la muralla de autoridad de Harrison. Y, con cada fisura, aumentaba el riesgo de represalias. En reuniones a puerta cerrada, comentarios velados sobre limpiar la imagen del hospital comenzaban a surgir, y todos sabían que eso significaba una cosa: si no lograban exponer la verdad rápido,
podría desaparecer en los pasillos como tantas otras historias antes que ella. La escalada vino de forma súbita. Una tarde, Jerome llegó para encontrar la puerta de la sala de fisioterapia cerrada con llave y un aviso que informaba que Emma estaba en evaluación privada. Intentó discutir con la enfermera responsable, pero fue informado, de forma seca, que solo los familiares directos y los miembros autorizados del equipo podían entrar. La frustración le quemó el pecho, no solo por estar alejado, sino por el miedo a lo que pudieran estar haciendo sin ningún testigo que lo cuestionara. Al otro lado de la puerta, Emma estaba sola con Harrison y 2 asistentes, siendo sometida a una prueba experimental, cuyo objetivo real no era tratarla, sino reforzar el diagnóstico anterior e invalidar cualquier avance que ella hubiera hecho bajo la observación de Jerome. La noticia de la prueba experimental se esparció rápidamente entre aquellos que ya desconfiaban de Harrison. Chun, al enterarse, fue a la sala y exigió acceso, pero le fue negado con el argumento de que el protocolo no permitía interrupciones. Mientras tanto, Jerome rondaba por los pasillos tratando de encontrar una brecha hasta que oyó un sonido amortiguado proveniente de la sala vecina, el llanto contenido de Emma. Aquello fue como una cuchilla atravesando su pecho. No era solo indignación, era la certeza de que estaban intentando borrar cualquier vestigio de progreso que pudiera contradecir el diagnóstico oficial. Se acordó de las palabras de la abuela Lily. El peor dolor no es el físico, es el de ser desacreditado. Y allí decidió que no dejaría que Emma pasara por aquello en silencio. La injusticia alcanzó su punto álgido cuando, al día siguiente, Harrison convocó una conferencia de prensa interna con médicos y directores para actualizar el estado de Emma. Ante todos, presentó resultados que supuestamente confirmaban la parálisis cerebral severa, omitiendo deliberadamente cualquier reacción motora registrada en los últimos días. Usó gráficos, términos técnicos e incluso imágenes seleccionadas para reforzar su narrativa. Para quien no conocía los entresijos, parecía convincente, pero para Jerome y Chun, aquello era una puesta en escena meticulosamente planeada para sellar el destino de Emma y preservar la reputación de Harrison. Cada palabra suya sonaba como un martillo clavando el ataúd de una verdad que estaba a pocos pasos de ser probada. Si ellos conseguían resistir un poco más, van a aprender que nadie me derriba dentro de este hospital. La frase, dicha por Harrison en un tono bajo, casi confidencial, fue oída solo por un asistente cercano, pero terminó llegando a oídos de Chun horas después. No era solo arrogancia, era la expresión cruda de un hombre acostumbrado a operar por encima de cualquier sospecha, protegido por una red de lealtades e intereses que se extendía mucho más allá de las paredes del memorial. Esta convicción de invulnerabilidad era lo que hacía a Harrison tan peligroso. No necesitaba ser convincente para todos, solo para aquellos que firmaban órdenes y controlaban recursos. Pero, sin saberlo, ya había plantado las semillas de su propia caída al subestimar la persistencia de un niño que oficialmente ni siquiera tenía derecho a estar allí. La presión sobre Jerome y Chun llegó al límite cuando se orquestó una última humillación. Harrison solicitó que el ala pediátrica restringiera permanentemente la entrada de personas no autorizadas. Una política que, aunque no mencionaba nombres, tenía un objetivo obvio. Para Jerome, esto significaba que el contacto con Emma podría ser cortado de forma definitiva. Pero, en lugar de retroceder, él y Chun decidieron usar esta amenaza como impulso. Durante la madrugada, revisaron cada evidencia que habían recolectado. Videos discretos de reacciones motoras, notas comparativas con casos tratados por Lily Williams e incluso testimonios informales de fisioterapeutas antiguos. Sabían que estaban ante un callejón sin salida,
O presentaban todo de inmediato o perderían cualquier oportunidad de cambiar el juego. Al día siguiente, con la tensión en el aire casi palpable, Jerome y Chun llegaron al hospital más temprano de lo habitual. La estrategia era clara: entrar antes de que Harrison tuviera la oportunidad de imponer nuevas barreras. Llevaban una carpeta gruesa con cada documento, video y registro que habían reunido, listos para presentar todo directamente al Consejo Administrativo. Mientras subían por el ascensor, Jerome sentía el peso de lo que estaba a punto de suceder. No solo por Emma, sino por todos los niños que, como ella, podrían haber sido silenciados por diagnósticos convenientes. Al mismo tiempo, sabía que si fallaban, no habría una segunda oportunidad. En el pasillo que llevaba a la sala de reuniones, los pasos resonaban como un reloj de cuenta regresiva, cada latido acercándolos a un enfrentamiento que podría redefinir no solo la vida de Emma, sino la propia historia del memorial. Allí dentro, el ambiente era de formalidad tensa. Miembros del consejo alineados en sillas de cuero, papeles cuidadosamente apilados, miradas curiosas y desconfiadas dirigidas al improbable dúo, un niño de la calle y una médica recién llegada. Harrison ya estaba presente, sentado con las manos cruzadas sobre la mesa, ostentando una sonrisa que más parecía un desafío. «Veo que han venido preparados», dijo, con un tono que mezclaba ironía y falsa cordialidad. Chun respiró hondo, lista para iniciar la presentación, pero Jerome se adelantó. Él sabía que para romper esa barrera no bastaba con mostrar datos, era necesario contar una historia que hiciera imposible ignorar lo que Emma estaba viviendo. Y, al abrir la carpeta, comenzó exactamente por donde Harrison menos lo esperaba: el legado de Lily Williams y los casos que ella había transformado. El segundo gran giro vino como un golpe preciso. Entre los documentos que Jerome puso sobre la mesa, había un video grabado discretamente 3 días antes. En él, Emma intentaba, con esfuerzo visible, levantar el pie derecho y lograba sostenerlo en el aire por unos segundos antes de dejarlo caer. La imagen no era ambigua, mostraba control motor, algo imposible según el diagnóstico de Harrison. El murmullo entre los miembros del consejo fue inmediato, pero Jerome no se detuvo allí. Retiró de la carpeta una serie de comparaciones con exámenes antiguos, destacando que movimientos similares ya habían sido observados, pero nunca registrados oficialmente. La prueba final fue una anotación manuscrita encontrada en los archivos de Lily, que describía un caso idéntico al de Emma, tratado con éxito. La caligrafía era inconfundible y la fecha mostraba que Harrison conocía este historial, incluso antes de firmar el diagnóstico. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el sonido de una pluma cayendo de la mesa. El impacto fue inmediato. Algunos miembros del consejo, visiblemente avergonzados, comenzaron a hacer preguntas directas a Harrison, quien, por primera vez, tartamudeó al responder. Chun aprovechó para reforzar que aquello no era solo sobre un caso aislado, sino sobre una falla sistémica. Si un diagnóstico falso podía sostenerse por años en una institución como el Memorial, ¿cuántos otros casos podrían estar escondidos? Emma, llevada a la sala por insistencia de su padre, fue invitada a intentar algunos movimientos delante de todos. Cuando logró levantar la mano izquierda y tocarse el propio rostro, un suspiro colectivo recorrió la sala. Ya no era una cuestión de creencia u opinión, era una cuestión de evidencia innegable, y en ese momento, la balanza de poder comenzó a inclinarse hacia el lado de la verdad. El clímax emocional tomó forma cuando el doctor Foster, hasta entonces contenido, se levantó ante el consejo. La voz, firme pero embargada, no hablaba solo como médico, sino como padre. Describió el peso de años creyendo que su hija nunca caminaría, y cómo eso moldeó cada elección de la familia, desde la casa adaptada hasta los planes de futuro que nunca incluían pasos dados por Emma.
Si mi propio hospital puede permitir que esto le suceda a mi hija, ¿qué impide que le suceda a la de cualquiera aquí?, preguntó, mirando directamente a Harrison. La pregunta quedó suspendida en el aire, y Jerome, al oírla, sintió que aquella batalla ya no era solo suya. El consejo, presionado por la fuerza combinada de las pruebas y la emoción, decidió abrir una investigación formal inmediata y suspender a Harrison de todas sus funciones hasta nueva orden. Mientras Harrison abandonaba la sala, las miradas antes cómplices ahora eran de distancia calculada, como si nadie quisiera ser asociado con él en ese momento. Jerome, exhausto, sintió que el peso salía de sus hombros, pero sabía que la lucha aún no había terminado. El siguiente paso sería garantizar que Emma tuviera acceso al tratamiento correcto y que el método de Lily fuera incorporado oficialmente al protocolo del hospital. Chun ya esbozaba el plan para crear un núcleo de rehabilitación pediátrica innovador, con Jerome como consultor especial. Por primera vez desde que todo comenzó, había más que esperanza. Había una estructura para que ese cambio fuera real y duradero. Pero, mientras caminaba por los pasillos con Emma y su padre, Jerome sabía que aún había algo que decir, algo que resonaría por mucho tiempo en el memorial. En los días que siguieron, el nombre de Emma Foster dejó de ser solo un caso clínico y pasó a ser un símbolo de resistencia, de verdad, de cómo el coraje puede nacer en los lugares más improbables. La consecuencia práctica fue inmediata. El memorial anunció la creación del Centro Lily Williams de Rehabilitación Neurológica Pediátrica, una unidad dedicada a reevaluar diagnósticos considerados definitivos y ofrecer terapias personalizadas. Emma fue la primera paciente oficial y sus sesiones ya mostraban avances visibles. Jerome, nombrado consultor más joven de la historia del hospital, dividía su tiempo entre seguir la evolución de Emma y ayudar a otros niños que, como ella, habían sido condenados por diagnósticos precipitados. Lo que antes era un pasillo de puertas cerradas, ahora se convertía en un espacio de puertas abiertas, donde la escucha y la observación tenían el mismo peso que cualquier examen sofisticado. El día en que Emma dio sus primeros pasos sola, el auditorio del memorial estaba abarrotado. Médicos, pacientes, familiares e incluso antiguos empleados vinieron a testimoniar. Jerome estaba a su lado, y cuando ella cruzó el escenario, sosteniendo solo un bastón de apoyo, la audiencia se levantó en aplausos que parecían no tener fin. En medio de la emoción, Jerome miró a la cámara que transmitía en vivo y dijo: «El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la siguiente historia». Porque historias como la de Emma no pueden ser contadas solo una vez. Necesitan ser recordadas, compartidas y multiplicadas para que nadie más sea silenciado. 3 años después, el Centro Lily Williams ya había cambiado el destino de decenas de niños. Emma no solo caminaba, sino que corría por el jardín del hospital, ahora su lugar favorito. Jerome, con una credencial que llevaba con orgullo, sabía que esa trayectoria había comenzado mucho antes, con las lecciones silenciosas de su abuela sobre compasión y coraje. Y mientras el sol se ponía detrás de las ventanas de cristal del memorial, era imposible no pensar en cuánto una única verdad, dicha en el momento justo, puede transformar sistemas enteros. Para quienes vivieron aquello, no era solo medicina, era justicia. Y esa, ellos garantizarían, nunca más sería postergada.